Dios les bendiga, hermanos. Buenas Buenas noches. noches, Buenas pastor. noches. Buenas noches. Dios le bendiga. ¿Cómo están? Bendecidos. Muy bien, gracias a Dios. ¿Usted cómo Bien, está? bien, gracias. Gracias a Dios también. Qué bueno, Muy pastor. bien. Apenas voy llegando ahorita, casi no he llegado, pero ya estamos aquí. Bueno, pues vamos a empezar con la clase. Bueno, primero voy a pasar lista. Sí. A ver. Alma Maribel, Presente. muy bien. Carmen Julia. Está. No. Gloria Raquel Reyes. Tampoco. Guillermo Vicencio. Presente. Buenas noches. Buenas noches. Itza Claudia del Ángel. Presente, pastor. Muy bien. Juan Cristóbal Guerrero. Presente. Muy bien. Juvenal. Magdalena Camargo. Presente, pastor. Muy bien. María Cristina Vargas. Presente, pastor. Ahorita le mandé mensaje. Ah, muy bien. Sí, hermano. Mayra Isabel. Presente. Miguel Ángel Rivera. Presente. Muy bien. Miguel. Moisés Alejandro. Presente. Muy bien. Oscar Lozano. Ok. Margarita Hernández Torres. Presente, maestro. Muy bien. Y no faltó nadie, ¿verdad? Ya son todos. ¿Faltó alguien que lo nombrara? ¿No? Ok. Muy bien. Vamos a empezar con el tema de hoy, haciendo un resumen rápido de lo que vimos la semana pasada. Estuvimos hablando sobre el Salmo 148, que habla y exhorta a toda la creación que adore a Dios. Y vimos cómo el salmista, la verdad, especifica cómo desde el cielo y en la tierra, toda creación, todo ser viviente, pues le exhorta a la adoración. Y después vimos también lo de Jubal y lo de David. Estuvimos viendo también ahí unas diferencias que hay entre esos dos músicos, cómo uno utiliza la música para seducir, para engañar, para atrapar y pues para adorar otros dioses, y cómo en cambio David, ¿verdad?, utiliza la música para adorar y para ministrar a Dios. El día de hoy vamos a estar hablando sobre a ver, vamos a estar hablando sobre Abraham. Entonces, anoten si quieren nada más el nombre de Abraham y la cita Génesis 22, del 1 al 19. Vamos a hablar sobre la adoración de Abraham y nos vamos a Génesis 22, del 1
al 19. Génesis 22. Génesis 22 del 1 al 19. La clase de hoy va a tratar, ¿verdad? Bueno, y a partir de las próximas clases que vamos a estar viendo, vamos a estar viendo diferentes hombres, mujeres que de una u otra forma adoraron a Dios. Vamos a ver cómo lo hicieron, cuál fue la manera, la forma, en qué tiempo lo hicieron. Y todo eso pues nos va a ir enseñando más sobre lo que es la verdadera adoración a Dios. Y cuando vamos viendo, ¿verdad? A través de la Biblia empezamos desde antes de la creación, que fue con la adoración de los ángeles y la creación de los ángeles. Después hablamos de que Dios creó todas las cosas y hablamos sobre que toda la creación debe adorar a Dios. Después nos fuimos por ahí con Jubal y hoy seguimos en Génesis, pero vamos a hablar sobre Abraham. Si usted tiene su Biblia, pues sígame ahí con su vista en el Génesis 22 del 1 al 19. Y le voy a dar lectura yo para no revolvernos y no perder mucho tiempo en la lectura. Sí son varios pasajes. Vaya usted si gusta subrayando algunas palabras o algo que le llame la atención. Igual si hay algo que tiene que marcar, yo le voy a decir. Pero ya están en Génesis, ¿verdad? 22, 1. Sí, papá. Sí, pastor. Muy bien, dice la palabra de Dios así. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo Abraham, y él respondió, heme aquí. Y le dijo, toma ahora a tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te daré. Versículo 3 dice, Abraham se levantó muy de mañana, enalbardó su asno, tomó consigo 2 siervos suyos y a su hijo Isaac. Cortó la leña para el holocausto, se levantó y fue al lugar que Dios le había dicho. Versículo 4, al tercer día, vean, ya habían pasado 3 días de eso. Al tercer día que Dios le pide a Isaac, dice, Abraham alzó sus ojos y vio el lugar de lejos. Y este versículo 5 es importante, ¿verdad? Que lo anote ahí en su libreta o que lo remarque en su Biblia, porque son las palabras que Abraham expresa y dice, entonces dijo Abraham a sus siervos y les dijo, esperen aquí con el asno. Yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Si no me equivoco, es la primera vez aquí donde menciona la palabra adoración de una manera literal, ¿sí? Y la menciona Abraham. Antes, pues, aunque sabemos, ¿verdad?, que los salmos mencionan y la creación adoraba, pues en el Génesis no se menciona la palabra en los versículos anteriores, hasta el Génesis 22, por labios de Abraham, menciona adoraremos. Eso quiere decir que desde aquellos tiempos la adoración a Dios era algo que su pueblo, que el pueblo de Dios hacía. No es algo nuevo, no es algo que se va haciendo desde poco tiempo, sino desde tiempo atrás. Ahora, otra cosa que cabe mencionar aquí es que Abraham no era músico, Abraham no llevaba instrumentos musicales, no llevaba cantores,
mas sin embargo menciona la adoración, y eso nos hace ver que la adoración no tiene nada que ver con música, como se los decía en las clases pasadas. Ese concepto a veces se nos ha sembrado o lo hemos tenido nosotros erróneamente, que cuando escuchamos la palabra adoración, lo primero que pensamos es un tiempo de música donde voy a levantar mis manos y donde voy a llorar quizás, un tiempo de música donde todos vamos a estar así como que solemnes a Dios. No, la música es música y la adoración es otra cosa muy diferente. Entonces, versículo 5 dice, entonces dijo Abraham a sus siervos, bueno, ese ya lo leímos, el 6 dice, y tomó Abraham la leña del holocausto, la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego, el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y le dijo, Padre mío. Él respondió, heme aquí, hijo. Y él le dijo, he aquí el fuego, he aquí la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Algo importante que cabe destacar de este pasaje es que Isaac, el hijo de Abraham, conocía el proceso del sacrificio. Isaac no era un ignorante. Isaac, cuando ya van a llegar al lugar, pues como que empieza a revisar las cosas y dice, oye papá, falta una de las cosas más importantes. Ya tenemos el fuego, dice, ya tenemos la leña, pero ¿dónde está el cordero? Isaac todavía no sabía lo que Dios le había dicho a Abraham, que el cordero en este caso iba a ser Isaac, ¿verdad? Pero vemos aquí, ¿verdad?, cómo el hijo no era ignorante del procedimiento y se dio cuenta que había algo que faltaba. Esto significa que Abraham e Isaac ya otras ocasiones habían adorado a Dios quizás en su hogar, y habían ofrecido holocaustos en otro lugar. Versículo 8 dice, y respondió Abraham, Dios proveerá del cordero para el holocausto, hijo mío, e iban juntos. En lo que es el versículo 8, y dice el versículo 8 y el 5, estos dos versículos nos habla y nos demuestra la fe que tenía Abraham. Por algo fue considerado el padre de la fe, porque en el versículo 5 encontramos una palabra de fe cuando Abraham le dice a sus siervos, le dice, espérenme aquí, porque yo y el muchacho adoraremos y regresaremos. Abraham ya tenía una orden, y la orden de Dios era, tú vas a subir al monte y vas a sacrificar a tu hijo. Esa era la orden. Mas, sin embargo, Abraham, por la fe, porque conocía a Dios, él decía, yo subiré al monte y volveremos. Uno puede decir, bueno, está contradiciendo a Dios, porque la orden clara de Dios fue, sube al monte y entrega a tu hijo. Y Abraham le está diciendo a sus criados, voy a subir y vamos a volver. Y cuando Isaac le pregunta en el versículo 7 que dónde está el cordero, en el versículo 8, Abraham le responde y le dice, Dios proveerá del cordero para el holocausto. Hasta parece que Abraham ya conocía la historia. Nosotros la conocemos porque la hemos leído muchas veces. Sabemos que al final de esta historia, Dios pues realmente puso el cordero para el holocausto, pero eso Abraham no lo sabía todavía, pero él tenía una fe. O sea, vea la fe que Abraham tenía y sabía que Dios iba a hacer algo. Versículo 9 dice, cuando llegaron al lugar que Dios les había dicho, edificó allí Abraham un altar. Más adelante vamos a ver lo del altar también, pero el altar tiene que ver mucho con la adoración. Siempre que se levantaba un altar, significaba que iba a haber adoración, porque el altar significaba la presencia de Dios. Entonces dice, versículo 9, llegaron a donde habían dicho y edificó Abraham un altar y puso la leña. Y bueno, ahí fue donde Isaac se dio cuenta, ¿verdad?, de que él iba a hacer el sacrificio. Dice que ahí ató a su hijo Isaac
y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Versículo 11. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y le dijo, Abraham, Abraham, y él respondió, heme aquí. Versículo 12, y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Fue Abraham y tomó al carnero, lo ofreció en el holocausto en el lugar de su hijo, y llamó el nombre de aquel lugar Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Versículo 15, y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y le dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré, te multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Versículo 19, se cumple la palabra que Abraham confesó en el versículo 5. Dice, y volvió Abraham a sus siervos, se levantaron y se fueron juntos a Berseba, y Abraham habitó Berseba. Lo que Abraham le había dicho a sus siervos, vamos a subir y vamos a volver, pues en el versículo 19 lo leemos. Entonces, ¿cómo pudo Abraham adorar a Dios en un momento tan difícil? Y ahí es donde yo quiero que nos enfoquemos y nos pongamos a pensar un poco cómo es posible adorar a Dios en un momento difícil, porque cuando todo va bien, cuando hay trabajo, hay comida, hay salud, la familia está bien, pues ahí sí, ¿verdad? Hay mucho agradecimiento a Dios, adoramos, cantamos, glorificamos, pero ¿qué cuando las cosas van mal, verdad? Cuando la situación está difícil en nuestra vida. Algo que debemos saber, ¿verdad? Es que un verdadero adorador sabe adorar en las buenas y en las malas, bajo cualquier circunstancia. Y eso es bien importante que nosotros lo sepamos, porque aquellos adoradores, si les podemos llamar así, que solamente adoran a Dios en los momentos buenos, pues yo creo que no son adoradores, porque la Biblia está repleta de personas que aún en sus momentos más difíciles, y Abraham es uno de ellos, siempre tuvo una adoración a Dios. Y cuando nosotros aprendemos, hermanos, a adorar a Dios en los momentos difíciles, nosotros mismos estamos reconociendo su grandeza y sabemos que Dios tiene que ser adorado pase lo que pase. Así me esté yendo bien en mi vida o me esté yendo mal, Dios tiene que ser adorado. Así el mundo esté en medio de una pandemia o esté bien, Dios tiene que ser adorado. Entonces, no hay ninguna circunstancia en nuestra vida para que yo pueda decir, Dios no puede ser adorado en este momento. Entonces, pero obviamente para poder hacer eso nos debe de llevar a una madurez. ¿Por qué? Porque a veces sucede que no nos vayamos tan lejos, ¿verdad? A veces podemos tener un mal día, podemos tener quizás una enfermedad, una dolencia física, y se nos es fácil decir, bueno, pues hoy no voy a la iglesia, ¿verdad? Porque está lloviendo, porque el día amaneció mal, porque me duelen las piernas, porque llegué del trabajo cansado, y a veces por cosas muy mínimas pasamos a Dios a un segundo término. Pero vea el caso de Abraham. Abraham estaba a punto de perder a su hijo, estaba en un momento bien difícil y aún en ese momento, ¿verdad? Adoró a Dios.
Entonces, quiero que anotemos ahí en nuestro cuaderno y que anote lo siguiente: 5 cosas cinco cosas a destacar de Abraham como adorador. Se lo repito. 5 cosas a destacar de Abraham como adorador. 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 Acabamos de leer la historia y vamos a destacar 5 cualidades o características que vemos en Abraham, que nos van a ayudar a nosotros a identificarlas y poder decir, bueno, si yo quiero ser un adorador como Abraham, necesito trabajar en estas cualidades o en estas características. Quizás usted pueda nombrar muchas más características, yo solamente le voy a dar 5 características que se destacan de Abraham como adorador. Y la número 1, anótela ahí, un adorador es obediente. La obediencia, esa es la número 1. ¿Un adorador? La obediencia. La característica es obediencia. Obediencia. O un adorador es obediente, si quieren poner. Obediencia es la primera característica. Ahora, si se pone a analizar la historia que leímos, nos damos cuenta cómo Abraham siguió al pie de la letra cada cosa que Dios le pidió. Fue obediente a la voz de Dios. Y vea, Dios no estaba pidiéndole algo tan sencillo. Era una cosa difícil. Si nos ponemos a pensar en estos tiempos, ¿qué es lo que a veces nos pide Dios? A veces nos pide 1 hora a la semana para dar un servicio, para dar una enseñanza, para dirigir la alabanza, para atender una célula, para estar en el instituto. Y a veces nos cuesta tanto darle un poco de nuestro tiempo a Dios, o a veces un poco de nuestra economía a la obra de Dios. Sin embargo, Abraham no rehusó en ningún momento. No era economía ni tiempo, sino que era la cosa que él más amaba, que era su hijo. Aquí vemos, ¿verdad?, cómo Dios busca el primer lugar. Muchas personas a veces han criticado mucho este pasaje, y hablo pues de personas que son quizás ateas, o personas que tienen otra creencia o religión, porque tachan a Dios como un Dios malo al pedirle a su hijo. De decir, bueno, pues qué tipo de Dios es el que ustedes tienen, que le pide a su papá que mate a su hijo. Mas, sin embargo, nosotros, si leemos la escritura más a fondo, nos damos cuenta que el versículo 1 lo dice todo. Dice el versículo 1, dice, aconteció que después de todas estas cosas, Dios quiso probar a Abraham. Entonces, lo que Dios iba a hacer era probar a Abraham. Esa era la causa. No era tanto sacrificar a Isaac, era probar el corazón de Abraham. Yo estoy seguro que bueno, al final lo vemos como Dios mismo, ¿verdad?, manda al ángel y le dice que se detenga. O sea, Dios realmente no iba a permitir que Abraham matara a su hijo. Mas, sin embargo, sí lo estaba probando. Y cuando Dios nos prueba, ¿verdad?, es porque quiere llevarnos a otro nivel de bendición. Nos damos cuenta cómo Abraham fue bendecido. Entonces,
¿Cómo nos damos cuenta que somos hijos de Dios o unos verdaderos hijos de Dios? Pues a través de las pruebas. La Biblia dice, el oro para ser purificado tiene que entrar al fuego y ser probado por el fuego para quemar toda impureza, y nuestra fe también es probada. El Hijo de Dios muchas veces va a ser probado, y es en la prueba donde realmente se ve quién es hijo de Dios y quién no es un hijo de Dios. Entonces, Dios probó a Abraham de esta manera, pero al final de cuentas Dios ya tenía el control de todas las cosas, ¿verdad? Entonces, número 1, vemos la obediencia. Número 2, un punto a destacar de Abraham es la sumisión. Sumisión. Abraham era un hombre de autoridad. Pues vemos cómo él tenía criados, tenía trabajadores. Abraham ya era bendecido. Abraham era rico ya. Dios lo bendijo todavía más, pero Abraham era un hombre que tenía toda la autoridad donde él estaba, no había alguien arriba de él. Y sabes que la sumisión a Dios es bien importante, porque cuando nosotros aprendemos a humillar nuestro corazón a Dios, entonces somos atendidos. La Biblia dice que Jehová atiende al sumiso, al humilde, pero al altivo lo mira de lejos. Entonces, en Abraham vemos una sumisión totalmente a Dios, donde no lo cuestiona, no lo vemos, ¿verdad? Como lo vemos en el caso de Job. Cuando Job pasó por una prueba difícil, dice la Biblia que Job sí cuestionó a Dios, y Job sí le pidió a Dios pues una respuesta, y tanto así que pues dice que hubo ahí una legata contra Dios, donde Dios pues lo pone en su lugar a Job, ¿verdad? Que más adelante vamos a ver también eso. Acá no vemos a Abraham cuestionando, vemos a un Abraham sumiso, aceptando y obedeciendo. Número 1, se lo repito, obediencia. Número 2, sumisión. Y número 3, rendición. Rendición, que va muy de la mano con la sumisión, ¿verdad? La rendición también, pero cuando habla de la rendición, ¿verdad? Habla de rendirse, de aceptar la situación. Abraham la aceptó, aunque parece, ¿verdad?, que no la acepta cuando dice, yo subiré y bajaré con el muchacho. Está pareciendo como que Abraham no está aceptando lo que Dios le pidió, más sin embargo, Abraham está confesándolo, ¿verdad?, con su fe, pero él en todo momento estuvo dispuesto, tanto así que lo leímos, el ángel tuvo que detener porque Abraham estaba dispuesto. Ya cuando traía el cuchillo, Abraham no se iba a detener. Abraham iba a matar, a sacrificar a su hijo, si es que el ángel no aparece. Pero vemos, ¿verdad?, también la fe de Abraham, que la fe era tan grande, capaz de que él creía que aún de la misma muerte Dios podía levantarlo. Entonces, la obediencia, la sumisión, la rendición. Número 4, anoten, sacrificio. Ahora, esta palabra sacrificio es algo que todo adorador, ¿verdad?, y todo hijo de Dios debe entender. Siempre se paga un precio para todo, todo lleva un sacrificio, tanto las cosas materiales como lo espiritual también. Nuestra salvación no fue gratis, alguien la pagó, y hubo un sacrificio de por medio, que fue Jesús en la cruz por nosotros. Entonces, todo tiene un sacrificio. Que tú estés estudiando el instituto,
conlleva un sacrificio. ¿Por qué? Porque tienes quizás que tomar la clase después de una larga jornada de trabajo, tienes que pagar tu internet para poder estar conectado, pagas una mensualidad, y hay muchos sacrificios detrás de eso. Todo lo que vale la pena tiene sacrificios. Entonces, el adorador, ¿verdad? Sabe que hay un sacrificio también. En Abraham lo vemos, ¿verdad? El hecho de poder sacrificar algo que él amaba, algo que él quería. Entonces, nosotros como hijos de Dios sabemos que a veces sacrificamos nuestra vida, sacrificamos a veces parte de nuestra juventud, de nuestro tiempo en la obra de Dios, de nuestra economía en la obra de Dios, pero lo vemos, ¿verdad?, como una inversión porque todo lo que podamos sacrificar por la obra de Dios va a traer bendición a nuestra vida. Entonces, número 1, obediencia. 5 cosas que destacar de Abraham: la obediencia, la sumisión, la rendición, el sacrificio que hizo, y número 5, la ofrenda, lo que entregaba a Dios. Entonces, pues en este punto, ¿verdad? Vemos también que la ofrenda pues es un sacrificio también, es algo que cuesta dar. Entonces, es por eso, hermano, que la primera adoración que registra la Biblia con esa palabra está ligada a entregarlo todo. O sea, Abraham estaba dispuesto a entregar todo a Dios. ¿Y cómo sabemos eso? Bueno, lo sabemos porque si entregó lo que más amaba, ¿usted cree que Abraham no podía entregar todos sus animales, todas sus vacas, sus borregos? ¿Usted cree que Abraham no podía entregar todos sus criados, toda su riqueza, su oro, lo que él tenía? Abraham estaba dispuesto a entregar todo y lo demostró cuando entregó a su hijo. Lo vemos en el caso de Dios, ¿verdad? Dice San Juan 3:16 que Dios amó tanto al mundo que envió a su único hijo. Vemos el caso de Abraham, ¿verdad? Algo similar. A su único hijo, el cual él amaba, dice, por nosotros, para que fuésemos salvos. Entonces, en este pasaje, nosotros podemos ver que la adoración de Abraham va ligada a entregarlo todo, ¿sí? Y algo importante destacar es que no hay una adoración verdadera si no hay una entrega total. Entonces, anoten como referencia Juan 4:24. Juan 4:24. Juan 4:24. Dice: Dios es espíritu y quienes le adoran deben de hacerlo en espíritu y en verdad, ¿verdad? Entonces, una verdadera adoración la encontramos en la vida de Abraham. Yo creo que la podemos definir de esa manera, una verdadera adoración, porque hay adoraciones falsas y eso también lo vamos a estar viendo ahorita. Muy bien, de estos 5 puntos: obediencia, sumisión, rendición, sacrificio, ofrenda, ¿tienen alguna duda o algún comentario alguien? ¿O todo bien? ¿Está todo bien entendido, pastor? Muy bien. Entonces, Abraham es un buen modelo, ¿verdad? A seguir como adorador. Un hombre obediente, sumiso, recto también. Un hombre que está dispuesto a darlo todo por Dios. Un hombre que
de fe también, que es una de las características que más la Biblia menciona sobre Abraham, por algo le llama el padre de la fe. Y vemos, ¿verdad?, cómo la adoración verdadera es la que a Dios le agrada. Ahora, vamos a ver también, vamos a cerrar este tema de Abraham y vamos a abrir otro tema que se va a llamar adoración falsa. Anótenlo así, adoración falsa. Adoración falsa. A ver, adoración falsa. Y anoten la cita de Deuteronomio 5. Deuteronomio 5, ¿verdad? Sí, 5, pastor. Deuteronomio 5, 5. del 1 al 5. Deuteronomio 5, del 1 al 5. Ok, búsquenlo ahí en su Biblia, Deuteronomio 5, del 1 al 5. Les voy a dar lectura y es uno parte de los mandamientos que Dios le da a Moisés. Y dice, y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Y le dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Versículo 5, aquí especifica la adoración. Cuando Dios menciona no te inclinarás, recuerden que al inicio les pasé el significado de adoración. Adoración es postrarse, arrodillarse, tirarse al suelo. Cuando menciona no te inclinarás, pues está hablando de no las vas a adorar. Dice, no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Entonces, adorar, arrodillarse, dar culto, encorvar, humillarse, inclinar, postrar, rendir, reverencia, todo eso es adoración. Y adoramos, recuerden, adoramos cuando reconocemos que delante de nosotros está un ser divino superior, el cual reconocemos que es toda nuestra adoración. Normalmente el ser humano no va a adorar a un ser inferior. Normalmente el ser humano tiende a adorar a alguien que él considera que es mayor, que es más poderoso que él. Entonces, todas aquellas personas que no adoran a Dios es simplemente porque no reconocen su grandeza, porque a veces su Dios son ellos mismos, ¿verdad? Se adoran a sí mismos. Entonces, encontramos una falsa adoración en la siguiente cita
Anótenla, Éxodo 32, del 1 al 8. Éxodo 32, del 1 al 8. 32, del 1 al 8. Ajá. 32 del 1 al 8. Acabamos de ver el caso de Abraham, un hombre que su adoración fue siempre hacia Dios, pero aquí en Éxodo 32 del 1 al 8, les voy a leer este pasaje. Dice la palabra de Dios, Éxodo 32 del 1 al 8. Dice, viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate y haznos dioses que vayan delante de nosotros. Porque este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya pasado. Y Aarón, que pues era una persona que al parecer era una persona madura, que no lo vemos aquí, que no fue tanto, dice, les dijo, bueno, pues aparten sus zarcillos de oro, los que traen en sus orejas, vuestras mujeres de vuestros hijos y vuestras hijas, y tráiganmelos. Versículo 3. Entonces todo el pueblo, vea cómo todos se unieron para esto. Todo el pueblo se unió, dice, apartaron sus zarcillos de oro que tenían en sus orejas, o sea, sus aretes, y los trajeron a Aarón. Versículo 4. Aarón los tomó en sus manos y les dio forma de un buril e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y bueno, ahí quiero hacer una pausa en el versículo 4. Parece, ¿cómo le podré decir? Parece juego quizás la manera tan rápida en la que el pueblo se puede alejar de Dios. O sea, Dios los había sacado de Egipto, habían visto su poder, cómo había abierto el mar, cómo la nube le seguía, el fuego, el maná, la comida, las provisiones de Dios, y cómo en un momento nada más están dispuestos a cambiar su adoración hacia una estatua que ellos mismos habían creado. Y es una estatua que Aarón mismo levantó con el mismo oro del pueblo y le llamaron tu Dios. Este es tu Dios. O sea, cuando mencionan y ven al becerro, ¿verdad? Les dicen, este es tu Dios que te sacó de Egipto. Y todavía dice el versículo 5, vea lo que dice, y viendo esto Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo, mañana será fiesta para Jehová. Entonces, cuando haya un altar, recuerden, significa que va a haber adoración. El pueblo ya se estaba apartando. ¿Qué es lo que hoy en día sucede? Hoy en día, desgraciadamente, mucho pueblo se ha apartado a adorar otros dioses. Pero acá, pues vemos cómo empieza el pueblo, ¿verdad? A buscar otra adoración, a salirse de la verdadera adoración e irse a una falsa adoración que es abominable ante los ojos de Dios. Versículo 6 dice, al día siguiente madrugaron y ofrecieron y presentaron ofrendas de paz. Y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantaron y se regocijaron. Versículo 7.
aquí viene el enojo de Dios. Entonces Jehová le dijo a Moisés, anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Jehová estaba molesto, tanto así que no le llamó mi pueblo, ¿verdad? Le llama tu pueblo que tú sacaste. No dice el pueblo mío que yo saqué, porque el mismo pueblo habían dicho tiempo atrás por boca de Aarón, este es tu Dios que te sacó de Egipto, y señalaban al becerro. Y Dios molesto le dice a Moisés, ahí está tu pueblo que tú sacaste. Versículo 8, Jehová expresa esta palabra pronto. La palabra pronto, ¿verdad? Es rápido, o qué tan fácil o qué tan rápido se han apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición, lo han adorado y han ofrecido sacrificios y han dicho, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Vemos en este pasaje de las primeras veces que el pueblo de Dios se corrompe, ¿verdad? Si estamos en el libro de Éxodo, ¿verdad? Pero vemos varios casos también en Génesis, pero vemos aquí, ¿verdad? Como el mismo pueblo de Dios que decía creer en Dios, que decía amar a Dios y que había visto los prodigios de Dios, es el mismo pueblo que pronto, ¿verdad? Que de una manera rápida, sencilla, sin pensarlo. Yo no sé, ¿verdad? Cómo no hubo alguien que dijera, oye, pues espérate, o sea, ¿cómo vamos a hacer eso? Tenemos un Dios, que es el Dios verdadero, y cómo vamos a cambiar esa adoración. Más sin embargo, ¿verdad? Vemos al pueblo corromperse y vemos a un Dios molesto, a un Dios que si seguimos leyendo la historia y si usted allá en su casa le sigue leyendo, se da cuenta que Dios los quiere destruir y está molesto con el pueblo. Entonces, si hay algo, hermanos, que molesta y entristece a Dios, es que nuestra adoración vaya hacia otros dioses. Hoy en día vemos la idolatría muy grande que hay en nuestro país, ¿verdad? Y quizás muchos de ustedes vienen de ese mundo, de la idolatría. Vemos cuántos dioses formados por el mismo hombre, porque realmente es así. O sea, Aarón levantó ese becerro y hoy en día vemos tantos santos, tantas vírgenes, tantos ángeles y qué sé yo, demás, incluso hasta la muerte se adora y y la pregunta es cómo ve Dios eso. Bueno, aquí lo vemos, ¿verdad? Es algo que Dios aborrece, es algo que a Dios le molesta cuando ve a su creación, su máxima creación, aquella creación, ¿verdad? Que veíamos en la clase que Dios dijo, lo vamos a hacer a nuestra imagen y semejanza, esa creación por la cual Dios vino y murió, pues cómo cambia a Dios por un pedazo de yeso, de madera, por un santo, y le dice, tú eres mi Dios, ¿verdad? Entonces, Satanás ha trabajado de una manera dura para seguir engañando al mundo y al pueblo y desviar la adoración hacia otras cosas. Vemos aquí en este caso, ¿verdad? Uno de los primeros puntos que hay una adoración donde le molesta a Dios. Entonces, quería, ¿verdad?, pasarles este pasaje para que viéramos cómo vemos una gran diferencia entre Abraham, ¿verdad? Un hombre que quizás, pues,
podía haber fallado de la misma manera y quizás hasta tenía la excusa perfecta porque pues le estaba pidiendo a su único hijo. Acá el pueblo lo tenía todo. Lo único que tenía, ¿sabe qué? Estaba desesperado porque Moisés no bajaba del monte. O sea, esa fue la única razón. Dice, el pueblo estaba desesperado porque Moisés no bajaba del monte y le dijeron a Aarón, Aarón, levántanos un Dios. Puede parecer absurdo. Vemos a Abraham, que Dios le dice, dame tu hijo al cual tú amas. Bien pudo él rehusar, ya no creer en Dios y irse por otro lado y adorar a otro Dios. Mas, sin embargo, Abraham lo dio todo. Entonces, vemos acá una gran multitud, vemos acá un hombre que nos enseña cómo adorar y una gran multitud que nos enseña qué no debemos hacer. Entonces, Dios busca adoradores, ¿verdad? Adoradores que le adoren en espíritu, en verdad, dice Dios, son los que está buscando. Y es un pecado, ¿verdad? Muy grave, aunque no podemos nosotros, manejar en tamaño los pecados, porque pecado es pecado, ¿verdad? No hay pecados pequeñitos o grandes que valen más o valen menos, es un pecado y ya, pero vemos que es un pecado que a Dios le molesta mucho, hay cosas que Dios aborrece y una de las cosas que él aborrece es que su máxima creación, que es el ser humano, el hombre, la mujer, le dé la adoración a un ídolo o a Satanás. Y como Satanás conoce eso, pues trata de engañar al hombre para de una u otra manera, como no puede contra Dios, entonces dices, lo que voy a hacer es engañar a tus hijos para que a través de eso Dios se moleste o Dios. Entonces, como hijos de Dios tenemos que ser sabios, ¿verdad? Como Abraham y saber que la adoración es exclusivamente para Dios. Entonces, ¿hasta aquí alguna pregunta o alguna duda que tengan? Nada más, la primera cita, disculpe, pastor, la de Deuteronomio era 1:5. Deuteronomio 5, del 1 al 5. Ah, ok, gracias. Deuteronomio 5, del Sí, 1 al 5. gracias. Del 6, ¿no? Pastor, Del 6 en creo que es a adelante. partir del 6 al 10. Ujú. Sí, fue lo que se leyó. Del 6 al 10. Sí. Es Deuteronomio, dicen 5, del 6 al 10. Usted que sí, leyó no. del 6 al 10. Sí, porque A no me ver. sentí que no me coincidió, a mí no me aparecía lo que A estaba ver, leyendo. a lo mejor lo 5. 5. Ah, sí es cierto. A ver, pues sí corrijan la cita. Es Deuteronomio 5, 5. del 6. Del 6 al 10, creo. Algo así. Sí, Deuteronomio 5, Ok, gracias, del pastor. 6 al 10, que es la parte donde Dios da los mandamientos y lo que leíamos, ¿verdad? Donde dice, no tendrán dioses delante de mí, no te harás imagen, no te inclinarás a ellos. Entonces, sí, Sí. gracias por la corrección esa. Gracias, Y bueno, pastor. hay otro tema que va de la mano con la adoración falsa, pero yo creo lo vamos a dejar hasta aquí porque sí está algo extenso y necesitamos verlo detalladamente. Entonces, vamos a dejar la clase, hermanos, hasta aquí. ¿Alguna duda que tengan o pregunta?
No, ninguna. ¿No? No, todo Muy, clarito. muy bien. Entonces, pues vamos a terminar. Nos vemos la próxima semana. Cualquier duda, cualquier cosa, me escriben. Por ahí recibí también ya el trabajo de la semana pasada, ¿verdad? Me lo estuvieron haciendo llegar, que era del Salmo 148, sacar el resumen de ese Salmo 148, de las cosas que especifica ahí que tienen que adorar a Dios. Ya varios hermanos me lo hicieron llegar. Si usted es una persona que no lo ha mandado, mándemelo. Haga un resumen del Salmo 148, donde ahí especifica primeramente las cosas celestiales del cielo que adoran a Dios, después pasa a lo terrenal, todo lo que adora a Dios, y le toma foto y me lo manda. Y bueno, pues, Pastor, yo le quiero hacer una pregunta. ajá, Yo le mandé la tarea, pero los mensajes ahí dice que tienen una duración de 24 horas. Sí, no sé si me lo apuntó, porque ya cuando dije, voy a ver, porque después dije, ay, la tarea, pero dije, pues, ¿cuál tarea? Y ya cuando voy viendo, ya no estaba. Lo puedo poner para los 7 días, por si las dudas que no lo alcance a ver sí, en el, ¿sí? sí, Que hermana, se sí, sí, borre. está bien. De hecho, así como me la van mandando, yo la voy, descargando y la voy anotando. Ah, Pero bueno, sí, entonces así sí, lo no dejamos. se Si quieres, así preocupe. lo dejamos. Ah, bueno, sí. Sí, sí, no hay problema. Ah, bueno. Oiga, Sí, oiga, pastor, mande. mire, yo tengo una duda. Por decir, la tarea yo se la mandé, pero era mencionar lo que se había subrayado, ¿no? Que eran los ángeles, el sol, ejércitos, luna, estrellas, cielos. Eran la primera parte, ¿verdad? De la tarea. Ujú, Y luego la segunda parte era del 7 al 12. ajá, Ok, entonces si estuve viendo donde dice que todas las cosas adoraran a Dios, los monstruos marinos, abismo, el fuego, el granizo, nieve, vapor, viento, todo esto. Ok. ajá, sí, sí. Sí, eso haciendo, ¿verdad? Referencia a todo lo que Dios, bueno, el salmista exhorta, pues que toda la creación, ¿verdad? Tiene que adorar a Dios y hace esa referencia dividiendo como que lo celestial, lo terrenal y pues prácticamente que encapsula todo, ¿verdad? En el Salmo 150 pues se lo dice todo lo que Oh, respira, alabe a Dios. Pero sí, sí, así es. Este, ¿Alguien más tiene alguna duda de algo? Hasta ahorita no, pastor. Todo muy claro, gracias. Bueno, pues entonces, hermanos, pues vamos a dejar hasta aquí, la clase de hoy. De momento, ¿verdad? No sé, no les voy a pedir que me manden nada, solamente repasen lo que hoy vimos. Este, y pues cualquier duda o algo, me escriben. Vamos a terminar haciendo una oración y pues de esa manera nos despedimos. Vamos a orar. Señor, gracias. Te damos en esta noche por tu palabra y porque a través de ella, Dios, vemos ejemplos claros en tu palabra de hombres adoradores que estaban dispuestos a entregar todo, Señor, pero también vemos a un pueblo, ¿verdad?, que no estaba dispuesto, Señor, a hacerte fiel, sino que en un momento de incertidumbre cambiaron, Señor, te cambiaron por un becerro de oro. Y muchas de las veces, Señor, nosotros podemos caer en lo mismo. A veces podemos cambiarte por el trabajo, por las ocupaciones, por los compromisos. Pero ayúdanos, Señor, a darte siempre el primer lugar, Señor, el que tú mereces.
Sabemos, Dios, y tenemos la seguridad de que si tú tienes el primer lugar en nuestra vida, todo lo demás estará en orden. Y es una característica de un verdadero adorador, aquel que sabe, Señor, entregarlo todo y ponerte siempre como prioridad. Ayúdanos, Dios, a ir siendo moldeados para ser más como tú. Y bendigo la vida de mis hermanos que se siguen preparando, Señor, dale sabiduría, que no desistan de esto, Señor, que se esfuercen y que tú les des esa sabiduría para seguir estudiando tu palabra. Fortaléceles, ayúdales, guárdales. Oramos, Señor, por aquellos que estén pasando por alguna enfermedad, que tú les sanes también y les restaures. Y por los que hoy no pudieron entrar, oramos por el instituto, por los directores, los maestros, para que sigan siendo de bendición a todos estos alumnos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Bueno, Amén. hermanos, pues Dios les bendiga. Que pasen Amén. una excelente noche. Gracias, pastor. Nos vemos.